un saludo muy cordial y muy afectuoso a todos los participantes en este seminario que organiza el Centro de Estudios Constitucionales. Les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Y antes de dar algunas palabras en torno al evento y a los eventos que organiza habitualmente el Centro de Estudios Constitucionales, quisiera hacer una mención muy breve al doctor Javier Arbor Landini, que lamentablemente falleció el día de hoy a los 92 años. Él fue presidente del Tribunal Constitucional y fue uno de los presidentes que marcó presencia porque logró un avance muy importante en la atención de los procesos constitucionales. Fue un gran impulsor de la descarga en el tribunal, pero no solamente de una descarga cuantitativa, sino cualitativa. En la época en que él fue presidente, el tribunal marcó una significativa presencia en la defensa de los derechos fundamentales y en la defensa de la jerarquía constitucional. Entonces quería darles esta información muy lamentable y desearle a la familia del doctor Javier Arbor Landini nuestro más sentido pésame, nuestro pesar y nuestra solidaridad en esta hora tan difícil. Bien, dicho esto, volvemos a nuestro seminario. Yo quisiera reiterarles la bienvenida. Como ustedes saben, el Tribunal Constitucional no solamente realiza una labor jurisdiccional a través de las resoluciones que emite en los procesos constitucionales que están dentro de su competencia, sino también realiza una labor docente, una labor de difusión y de promoción de lo que es el Estado constitucional, el derecho constitucional, la Constitución, los procesos constitucionales y todo aquello que comprende lo que se denomina la administración de la justicia constitucional. Y esta labor de difusión, de promoción, que además tiene otras dimensiones como la investigación y las publicaciones, se llevan a cabo a través de lo que yo denomino el brazo académico del Tribunal Constitucional, que es nuestro Centro de Estudios Constitucionales. Es muy importante la labor de este Centro de Estudios Constitucionales, sobre todo en un país como el nuestro, huérfano en gran medida de una cultura constitucional, en donde es importante sembrar en cada peruano las ideas muy claras de lo que es la Constitución, su importancia, su trascendencia, su utilidad en términos de defensa de derechos y además lo que es el Estado constitucional, lo que es la democracia, lo que es la libertad, el respeto a la persona y todos aquellos temas que caracterizan una sociedad democrática, libertaria, como es la peruana. Y en ese sentido, entonces, el brazo académico del Tribunal Constitucional es el Centro de Estudios Constitucionales, que yo me honro en dirigir en esta etapa por decisión de mis ilustres colegas magistrados que tuvieron a bien darme este encargo. Quiero además señalar que en el plano netamente de realización de eventos académicos, que se realiza a través de la dirección de eventos académicos que corre a cargo de la doctora Susana Tábara Espinosa, nosotros realizamos varios tipos de eventos. Yo me he preocupado, como uno de los primeros actos de mi gestión, de sistematizar los eventos académicos que realiza el Tribunal Constitucional, a los efectos de que exista una idea muy clara de qué evento es el que estamos
llevando a cabo, cuál es su finalidad, etcétera. Y para dichos fines, emití la resolución de Dirección General número 001-2020 del 28 de febrero del año en curso, en donde se establece que los eventos que organiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú son los siguientes. Primero, conferencias magistrales. Segundo, conferencias especializadas. Tercero, conversatorios constitucionales. Cuarto, debates constitucionales. Quinto, talleres constitucionales. Sexto, seminarios constitucionales. Y séptimo, diplomados constitucionales. Yo voy a disponer que la directora académica cuelgue en el aula virtual, esta resolución, o por lo menos un resumen de la misma, para que ustedes tengan en cuenta todos los eventos que nosotros realizamos. Cada uno de estos eventos tiene un contenido y una razón de ser. En el caso, por ejemplo, de las conferencias magistrales, se trata de eventos académicos en los que uno o más notables o especialistas de reconocida trayectoria exponen sobre un tema constitucionalmente relevante. Por ejemplo, nosotros hemos tenido hace unos días una conferencia magistral del doctor Domingo García Belaúnde. Las conferencias especializadas son eventos académicos en los que uno o más especialistas exponen sobre algún tema específico en materia de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y disciplinas afines. Y así hemos ido definiendo cada uno de estos eventos académicos, y me detengo muy especialmente en los seminarios constitucionales, que es lo que ahora empezamos, un seminario constitucional que, dicho sea de paso, inaugura algo muy importante y trascendente, que es los seminarios virtuales, o como también se les denomina, presenciales, pero a distancia. Seminarios presenciales a distancia o seminarios virtuales. Estos seminarios constitucionales son eventos académicos en los que se desarrolla a profundidad un tema determinado y abarca cuestiones de enseñanza y actualización a cargo de expositores especializados. Y es precisamente lo que vamos a tener en este seminario, en el cual, como ya el licenciado Cayo lo anunció, nosotros vamos a revisar primero la teoría general de los derechos fundamentales, a efectos de compenetrarnos en el origen de lo que se denomina la conquista de los derechos humanos por la humanidad. Derechos humanos que en épocas pretéritas estaban desconocidos, marginados, olvidados, abandonados, diríamos. Pero la humanidad, desde fines del siglo XVIII, empezó a avanzar más significativamente que en épocas anteriores en la conquista de los derechos humanos y en la conquista de un régimen libertario y representativo, derrotando, sobre todo en la Europa occidental, a la monarquía absoluta e instaurando el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y entonces se va perfilando el concepto de derechos humanos como un concepto que hace al núcleo, a la esencia misma de la persona humana. Es decir, el derecho humano forma parte de la naturaleza humana. Es decir, basta ser, valga la redundancia, un ser humano para tener derechos humanos. Derechos humanos que tienen diversas denominaciones de acuerdo a la doctrina, con algunos matices y diferencias. Algunos lo llaman derechos fundamentales, otros derechos constitucionales, otros
derechos humanos propiamente, otros derechos de la persona, otros derechos del hombre, etc. Pero lo cierto es que en toda esta amalgama digamos, conceptos, hay un denominador común: derecho que pertenece al núcleo, a la esencia misma, a la razón de ser de la persona humana. Y esos derechos no solamente merecen un reconocimiento, sino merecen además por parte de todos una garantía para que no sean simplemente una quimera, simplemente una suerte de poesía, sino que sean una realidad, un aquí y una ahora. Porque cada uno de nosotros, como ser humano, tiene derechos fundamentales y esos derechos deben ser respetados. Y un Estado constitucional auténtico tiene como razón de ser de su propia existencia al ser humano como centro de toda su organización política, social y económica. El ser humano que es anterior y superior al Estado. Es decir, el Estado constitucional existe para servir al ser humano y para brindarle todas las facilidades y garantías para que ese ser humano desarrolle todas sus potencialidades en todas sus dimensiones. Fíjense qué trascendente, qué importante, qué vital resulta entender lo que son los derechos humanos. Dicho sea de paso, yo normalmente uso indistintamente estos vocablos. La propia Constitución, por un lado, habla de derechos fundamentales y por otro lado habla de derechos constitucionales. Hay tratadistas que han establecido sutiles diferencias entre uno y otro, y eso ya será tratado en la parte de teoría que les mencionaba, es decir, la teoría general de los derechos fundamentales. Y luego vamos a ingresar algunos derechos fundamentales. Es complicado en un solo seminario tratar de todos los derechos fundamentales. Además, el artículo 2 de la Constitución enumera, pero no en forma limitativa, sino enunciativa, cuáles son los principales derechos fundamentales. Y ustedes lo pueden revisar. Artículo 2 de la Constitución. Pero en el artículo 3 tiene una cláusula abierta que alude a la incorporación de nuevos derechos que no estén expresamente reconocidos o consagrados en el artículo 2 de la Constitución. Y de estos derechos hemos tenido que escoger algunos a riesgo de que otros se queden en el tintero. Pero eso será revisado en otra oportunidad. Y hemos escogido, además del tema de la teoría general de los derechos fundamentales y del análisis de los derechos fundamentales desde una perspectiva histórica que les brinde a ustedes un concepto claro, preciso, conciso, contundente, sólido de lo que son los derechos humanos, hemos entrado ya a ciertas libertades. Por ejemplo, vamos a hablar en una de las sesiones de la libertad personal y de la libertad de tránsito, dentro de un concepto mayor, que es la libertad individual, que es un derecho continente que comprende un conjunto de derechos. Entonces trataremos sobre este derecho y veremos algunos casos puntuales. Hablaremos también de la libertad de información y expresión y del derecho al honor y a la intimidad. Algo muy actual, en donde muchas veces hay una suerte de prejuzgamiento en el imaginario popular porque se muestra a las personas que están sujetas a presunción de inocencia como si fueran ya culpables. Y eso es un tema que se tratará. Luego, los derechos sociales, los derechos laborales, el derecho al debido proceso, que es un derecho muy importante dentro de la tutela procesal efectiva.
el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Estos derechos los hemos escogido, pero somos conscientes que se nos pueden haber quedado en el tintero otros derechos, y esos otros derechos seguramente los iremos revisando a la luz de otros seminarios y con la intervención probablemente de otros expositores. Lo que pretendemos es desarrollar a profundidad un tema determinado y abarcar cuestiones de enseñanza y actualización a cargo de expositores especializados. Pretendemos en paralelo traerles algunos casos prácticos, algunas sentencias, algunos pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, acabamos de emitir una sentencia importante que enfrenta el tema del hacinamiento en los penales. Hacinamiento que viene de muchos años atrás, pero que ya está llegando a situaciones realmente pavorosas, por llamarlas de alguna manera. Y el uso excesivo y en muchos casos abusivo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de esta figura de la prisión preventiva, ha complicado las cosas. Y tenemos una población penal muy numerosa, gran parte de la cual está constituida por quienes aún todavía no tienen una denuncia ni un proceso en giro, sino están sujetos a una prisión preventiva, a una privación de la libertad preventiva, y hemos visto el drama humano que se vive en los penales. Entonces, hemos declarado un estado de cosas constitucional, o un estado de cosas, para ser más preciso, inconstitucional. Es decir, a raíz de un caso concreto hemos detectado que este es un fenómeno que se viene dando prácticamente en todos los penales y que en consecuencia merece una atención especial del tribunal para que casos semejantes a su vez merezcan decisiones aprobatorias de la judicatura en aras del rescate de esos derechos fundamentales. Ingresamos entonces a una nueva etapa, es la etapa de la virtualización de estos eventos académicos. Y para estos efectos, les anuncio que vamos a utilizar este nuevo método, que es la comunicación remota. Nuevo método en la que todos estamos involucrados y unos más que otros obligados a llevarlo a cabo. Yo en lo particular ya me estoy metiendo bastante en el sistema y más o menos me defiendo, pero todos estamos aprendiendo y todos estamos puliéndonos poco a poco. Por eso, si en este evento hay algunas fallas de la comunicación, algunas interferencias, yo desde ya les pido disculpas, pero todo esto tendremos que irlo puliendo en el camino para lograr que en un momento determinado ya estos seminarios se difundan virtualmente, pero en forma impecable. Tenemos por ahora una plataforma Google Meet. Estamos viendo si esa es la plataforma más conveniente o de pronto recurrimos a la plataforma del Zoom, que también nos han manifestado que tiene una serie de ventajas. Ahora, estos seminarios tienen algo muy positivo, que es el que podemos llegar a más participantes. Normalmente los seminarios presenciales, por razones de espacio, no pasan de 60 participantes. Ahora me informan que tenemos inscritos 203 invitados. Y hay otros que quieren ingresar, pero hemos tenido un problema que también se los hago mención porque ha ocurrido en otro tipo de eventos a los cuales yo he asistido. Estas plataformas tienen un número, digamos, máximo de participantes. Por ejemplo, 250. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se acerca a 250 o llega a 250, el sistema, si entra alguien más, excluye a los que ya entraron en forma automática. Entonces, eso nos obliga a lo siguiente. En este momento tenemos 203 inscritos y los 203 tienen acceso al sistema. Pero si otros quieren ingresar,
lamentablemente por ahora no los podemos admitir. Vamos a tratar de ampliar esa cobertura, pero en tanto ello no suceda, nos vemos obligados a mantener ciertos cánones. Esto era lo que yo quería anunciarles, y antes de declarar ya inaugurado este seminario, les comunico que después de mi persona, la doctora Susana Tábara va a explicarles detalles operativos del seminario que tienen que ver con los materiales, las pruebas, el aula virtual, los sistemas de control de asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso era todo lo que yo quería manifestarles. Los recibo con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con muchos deseos de que ustedes se sientan enriquecidos con su participación en este evento, y a su vez nosotros nos enriquezcamos de vuestra presencia y de vuestra compañía. Háganos llegar las sugerencias que crean convenientes a través del WhatsApp y de los sistemas informáticos. Lamentablemente en estas conferencias no podemos darle el micrófono a todos por razones metodológicas y de tiempo, pero ya habrán eventos en donde sí vamos a implementar sistemas más directos de participación, como los que ocurren, por ejemplo, en las clases que se dictan en las universidades, en donde el sistema permite, cuando el alumno levanta la mano y se ve ahí una manito, se le puede dar el uso de la palabra. Mientras tanto, vamos poco a poco, como dice el dicho, haciendo camino al andar. Bien, nuevamente pues les agradezco, quedamos a disposición de ustedes, y le doy el uso de la palabra al señor José Cayo Romero, que es nuestro maestro de ceremonias y conductor a los efectos de que continúe con este seminario. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Han sido las palabras del director del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Ernesto Blume Fortini. A continuación, pautas metodológicas de los seminarios a cargo de la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Susana Esther Tábara. Adelante, doctora. Bueno, como les decía, agradezco al doctor Ernesto Blume por tener a bien confiar en mí para la preparación de estos seminarios, y agradezco a todo el equipo del Centro de Estudios Constitucionales, de las 3 direcciones, porque la sinergia que se da entre nosotros es muy importante para permitir un trabajo en las circunstancias nuevas en las que vivimos, pero que se engarza de cierta manera teniendo como objetivo el servirlos, el prestar un servicio público como funcionarios públicos que somos y como una institución de educación. Como bien saben, los seminarios son totalmente gratuitos. Hoy empezamos uno, el día de mañana empezamos otro. El doctor Blume ha dado algunos alcances de cómo vamos a ir mejorando poco a poco y, sobre todo, recibiendo, ¿no?, retroalimentándonos de sus sugerencias de manera positiva, lógicamente, de cualquier interés que ustedes tengan. Antes que nada, quiero indicar que tenemos 2 personas que van a estar atendiendo sus consultas. Bueno, yo misma puedo hacerlo también, pero tenemos a la señora Lorena Vergara, que se ha comunicado con ustedes, y a la abogada Alexandra Salvatierra. Ellas 2 están a su disposición para cualquier cosa que ustedes necesiten durante el desarrollo de este seminario. El día de hoy, como bien lo saben, tenemos simplemente una charla de introducción y una explicación por mi parte como directora académica de las pautas metodológicas que va a requerir el desarrollo de nuestro seminario. Bien, ¿por qué hemos elegido derechos fundamentales y por qué hemos elegido procesos constitucionales? Básicamente, pienso yo que porque la época lo amerita, ¿no? El ciudadano, el alumno, el juez,
e inclusive el docente, tiene que estar en este momento completamente seguro de los derechos fundamentales que le corresponden como ser humano, ¿no? Estamos ante un Estado que recorta ciertos derechos y en tal sentido, uno como ciudadano y sobre todo como conocedor de derecho, ya sea abogado, estudiante, bachiller, profesor, lo que fuera, debe estar enterado de esto. Y más allá de ello, porque el Tribunal Constitucional, claro, tiene como labor principal la emisión de sentencias, pero justamente tiene el centro de estudios para lograr este objetivo, ¿no? Para lograr ayudar capacitando en lo que se necesita. Procesos constitucionales mañana, ¿por qué? Porque claro, una parte es la teoría de los derechos y la otra es cómo los ejecuto, cómo los ejercito, ¿no? Y eso es a través de los procesos constitucionales. Hemos tratado de acomodar las cosas para que sea las cosas, los puntos, las teorías, los tópicos, para que ustedes puedan comprenderlos de una manera que se les haga de fácil conocimiento y de fácil digestión. Los profesores son de primera, ahora se los voy a indicar qué profesores van a exponer cada tema, ¿no? Este seminario, que como bien dice el doctor Ernesto Blume, es virtual, pero porque las circunstancias nos ponen en esta situación, porque inicialmente se había proyectado para que fuera presencial. Saben que estamos ahora prohibidos de hacer reuniones con un aforo importante de personas, pero lo positivo, como en todo, hay que sacar lo positivo, es que ahorita estoy viendo que tenemos 185 personas conectadas, cosa que no se nos hubiera permitido si el seminario hubiera sido presencial. Entonces, como siempre, hay que valorar lo positivo. Luego les pido, les ruego con mucho respeto que los micrófonos se mantengan apagados durante el desarrollo de la clase para que los docentes puedan sentirse cómodos. Con respecto a sus preguntas, vamos a hacerlas a través del chat. El chat, ustedes van apuntando sus preguntas, pueden ser que muchas preguntas se parezcan entre sí, entonces el docente va a seleccionar las preguntas por un lapso de 20 minutos aproximadamente posteriores a su clase y les irá contestando a través de este medio. Esta plataforma Meet nos obliga a que las preguntas para un mayor orden sean a través del chat. Espero que eso les quede claro. Cualquier cuestión, me escribe también alguna pregunta en el chat y yo encantada de responderles al final. ¿Qué finalidad tenemos nosotros? Proporcionar justamente a todas estas personas interesadas, a todos ustedes, de una alternativa sólida de estudios, de especialización, orientados a la actualización de los conocimientos y destrezas intelectuales sobre las características, el contenido, los límites y la interpretación de los derechos fundamentales, así como su desarrollo legal. Bien, tenemos una serie de objetivos generales y objetivos específicos. El general, como deben de imaginarse, apaguen el micrófono, por favor, quien lo tenga prendido, es introducir al estudiante en el ámbito de los derechos fundamentales, teniendo justamente en cuenta que la labor que juega el Tribunal Constitucional en esta materia, por eso va a ser de vital importancia la utilización de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a los objetivos específicos, es actualizar, profundizar, por ahí va nuestro objetivo. El doctor Blume es muy prolijo, toco su palabra justamente, para efectos del servicio que vamos a brindar a las personas. En tal sentido, el objetivo para nosotros es importantísimo que ustedes conozcan después de este curso las características, el contenido y las herramientas para dar solución a toda la problemática que se genere de derechos fundamentales que se desarrollen en el curso, ¿no? Por último, perfeccionar las habilidades también que ustedes seguramente ya tienen desarrolladas en alguna medida con respecto al conocimiento de los derechos fundamentales y de la jurisprudencia. Como bien saben, este evento está dirigido a jueces, a fiscales y a todo el público en general
que esté vinculado al ámbito jurídico y que tenga interés de conocer. Hemos tenido muchísima acogida. El primer día se acabaron las vacantes y vamos a seguir, como bien dijo el doctor Blume, tratando de pulir algunos detalles para que nuestras 3 direcciones caminen juntas y cada vez mejor. Bien, el programa académico empieza hoy día, 1 de junio, con las palabras del doctor de introducción de nuestro director general, el doctor Ernesto Blume Fortini. Luego vamos a tener como tema 2, como tema 1, llamémosle, si ya entramos al tema de derechos fundamentales, con el profesor Edgar Carpio, con la teoría general de los derechos fundamentales. Luego tenemos al destacado jurista también y director de investigaciones de nuestro Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Orlando Curacacón, con el tema de derechos fundamentales, una perspectiva histórica. Hasta ahí tenemos la parte teórica, dogmática, doctrinaria, para poder desarrollar luego los derechos, ¿no? Hemos seleccionado no todos, lo que nos permite esta herramienta para evitar que ustedes se nos aburran también. Queremos tenerlos al 100% conectados. Luego tenemos las libertades de información y de expresión y al honor y el derecho de honor e intimidad por el reconocido profesor también, Bruno Novoa, muchos de ustedes lo conocen. El tema 4, libertad personal y libertad de tránsito, asesor del Tribunal Constitucional, profesor Carlos Villarroel Quinde. El tema 5, lo que corresponde a libertades económicas y derecho de propiedad, a mi querido amigo y profesor Gonzalo Muñoz Hernández. Los derechos sociales van a estar a cargo de el doctor en Derecho, amigo muy querido también, Álvaro Córdoba Flores, el profesor Álvaro Córdoba Flores. Luego el derecho al debido proceso, ahí van a tener el lujo de escuchar al profesor Javier Adrián, que creo yo es uno de los que más conoce en el Perú sobre el tema. Igualdad y no discriminación, hemos elegido a una mujer que está muy metida en el tema, que ha regresado de Europa hace ya regular tiempo, justamente de prepararse en estas materias, María Candelaria Quispe Ponce. Contamos también con el permanente apoyo de la exdirectora académica de este Centro de Estudios Constitucionales, a quien casi ustedes todos conocen, la doctora Nadia Iriarte. Las evaluaciones van a ser de esta manera. Comprendemos que ahora estamos ante una nueva realidad que nos obliga a distribuir nuestro tiempo de manera muy, muy programática, ¿no? Entonces, en tal sentido, a la mitad del diplomado, más o menos por la clase 3 o 4, les vamos a aplicar un primer control de lectura de las lecturas que van a ser colgadas en el aula virtual. Repito, el aula virtual está a cargo de la señora Lorena Vergara y supervisada por mi persona, no hay ningún inconveniente, también pueden conversar conmigo al respecto. Luego hay otro control de lectura que se aplica directamente a través del aula virtual, solamente las clases directas, así como en este momento, se utilizan a través del Google Meet o a través de esta plataforma se hacen. Y luego los hemos considerado con los directores, porque todo está delicadamente pensado en ofrecerles lo mejor, como les ha dicho mi jefe, en hacer un trabajo de investigación. Pueden decidir ustedes, eso ya lo dejamos a ustedes, si hacerlo grupal o personal, puede hacerlo de cualquiera de las dos formas, sobre alguno de los derechos que toquemos en este seminario. Las pautas se las daremos después con mayor detalle en el aula virtual o a través del aula virtual, donde estará toda la información y también las grabaciones de las clases, ¿no? Lo que sí les pido es que traten de tener un Gmail. Bueno, la mayoría de ustedes tienen un Gmail porque es más fácil la conexión en esta plataforma. Todos estamos conociendo las plataformas virtuales para desarrollar los cursos que existían, ¿no? Que existían, pero que ahora se usan todos los días para trabajar, los niños para el colegio, para reunirnos con los amigos y también, ¿por qué no?, para llevar nuestras clases virtuales, como en este caso, en este seminario, ¿no?
Cualquier comunicación, les voy a dejar el correo msalvatierra@tc de tribunalconstitucional.gov.pe de Perú, gov de gobierno, PE de Perú. Se comunican con la doctora Alessandra Salvatierra por si tuvieran alguna necesidad o necesiten alguna situación especial, algún alcance, alguna lectura adicional o alguna consulta a los profesores, háganlo a través de ella, se los pido. El sistema de evaluación, como les decía, son 2 controles de lectura, uno en medio y uno al final de las clases, y un trabajo de investigación, ¿no? Con respecto a los derechos que se van a desarrollar. Más adelante, al final, vemos el tema de los certificados, que por supuesto los van a tener, y para ello es muy importante su asistencia. Deben de asistir a todas las clases y por lo menos al 70% de ellas. Y si tuvieran algún motivo que justifique su no presencia en la clase de Google Meet, puesto que ahora no hay mucha justificación para decir que no puedes ir a clase porque no te tienes que mover de tu hogar, entonces háganselo saber a la doctora Salvatierra para poder considerarlo y ponerlo en conocimiento de nuestro director general. No sé si tienen alguna pregunta, por mí eso sería todo. Estamos a su disposición y muy contentos de poder empezar hoy nuestros seminarios virtuales en esta oportunidad, pero queremos dejarles la fuerte señal de que estamos presentes aquí para ustedes y que pese a que estamos a través de esta ventana, estamos muy atentos a sus necesidades y a su formación de manera correcta. Ya les ruego mucho el tema de los micrófonos. Ya los profesores van a hacer un esfuerzo muy importante, pero no interrumpan las clases. Todas las preguntas que sean a través del chat, estamos ante profesionales y adultos, entonces no creo que haya mayor inconveniente. Entonces las clases van a ser más o menos de 6 a 7:30, como mucho. Hay algunos profesores que se extienden más, otros que no se extienden mucho. Y luego van a estar en el aula virtual durante la semana del módulo. Les agradecemos mucho, hasta el día jueves y éxitos en su seminario. Buenas noches.